En esta primera Feria Virtual del Libro de Cochabamba tenemos variedad. Hemos visto editoriales, hemos conocido a nuestros autores, hemos conocido libros preferidos, un poco de historia, cultura y ahora más que todo hablaremos sobre arte. Nos encontramos acá con la señora María Susana Castillo López. Es artista, es una pintora muy reconocida, con cuadros exquisitos que ya les presentaremos a continuación. Bienvenida, señora Susana. Muchas gracias, estoy encantada de poder recibirlos y hacerles una pequeña exposición virtual. Así es. Coméntenos, antes de empezar a hablar de todos sus cuadros, que ya podemos verlos acá, son hermosos. Muchas gracias. He tratado de hacer una selección variadita de toda la diferente temática que he estado utilizando en los últimos años. Mi estilo es el realismo, ¿ya? Mejor dicho, el género es el retrato, el estilo es el realismo y la técnica que en el 80% de mi trabajo utilizo es el pastel seco, que es tiza seca. Se aplica directamente sobre el papel de dibujo, no hay pincel, ni se necesita agua, ningún otro medio, es pastel seco. Es decir, todo lo que tenemos acá está hecho con esa técnica. Y no todo, porque tengo unos paisajes a la acuarela, o sea que el 95%, digamos. Casi todo. Casi todo, sí. Sí. Coméntanos un poquito sobre usted. ¿Cómo es que inicia este gusto por el arte, por la pintura, que realmente es algo que no todos tenemos ese don? Fíjese que en mi infancia yo tengo dos hermanos mayores, mi papá era arquitecto y justamente el otro día comentaba con mi hermano mayor y digo, ¿tú te acuerdas cuando el papi nos hacía jugar en el suelo, cuando nos daba lápices, reglas, colores, gomas, nos daba para jugar, yo creo, y para que no nos molestemos seguramente, ¿no? Y sí, me acuerdo clarísimo, y él me dice, sí, teníamos trenes y teníamos así en el suelo, y él en su estudio, ¿no? En su mesa de dibujo, o sea que para mí lo más normal en mi vida ha sido los colores, lápices, reglas, escuadras, todo eso ha sido muy normal desde la infancia. Desde su infancia. Sí. ¿Cuál fue su primer retrato? En el colegio, yo soy graduada del Colegio Alemán de La Paz. El primer retrato ha debido ser de algún profesor, me imagino, aunque no estaba tan determinada mi línea de retratista, ¿no? En ese momento, pero yo ya sabía, porque el momento que egresé del colegio, lo tenía muy claro, me fui a la Escuela de Bellas Artes en la Universidad Mayor de San Andrés y mi maestro fue José de Mesa y Teresa Gisbert, unos historiadores estupendos, y con ellos he empezado a pintar. Era estricto, el profesor José Mesa era muy estricto, cuando no le gustaba algo nos hacía quitar con espátula el del lienzo. Hemos viajado, hemos paseado, hemos ido a pintar el Illimani desde el alto. ¡Qué hermoso! Y la arquitecto Teresa Gisbert era estricta sobre todo en la composición. Teníamos el 7, que era la calificación máxima, sacábamos 2.5, 2.8, era una maravilla, o sea que era estricta. Pero eso te daba exactamente lo que tenías que aprender en la composición, de un plano, donde tiene que estar colocado la composición. Esos son fundamentos básicos que los he tenido, bendito sea Dios. Estuve unos 6 meses en la Escuela de Bellas Artes, que pertenecía a la Facultad de Arquitectura de San Andrés. Una experiencia única, porque estuvo con personalidades que la pudieron enseñar. Sí, era amigo de mi papá, el arquitecto José de Mesa era arquitecto como mi papá también, así que cuando yo llegué de España lo invitó y me mostró al arquitecto José de Mesa mis cuadros, y entre ellos pues se querían mucho, eran colegas. ¡Qué hermoso! Sí. Hemos visto, bueno, que ya les vamos a mostrar un poquito ya con algunas imágenes, que tenemos personalidades acá en sus retratos, en sus cuadros, en sus pinturas. Sí, sí. A ver, lo que he querido hacer para esta oportunidad es seleccionar por temática, ¿ya? La primera temática que he podido presentar, que estoy presentando, es de temática internacional. Son estos retratos que están aquí, que los he pintado en España, en la Academia de Arte. ¡Wow! Porque yo he vivido 8 años en Madrid y durante el día trabajaba,
en empresas multinacionales, y por la noche eran las horas más bonitas ir a la escuela de arte que se llamaba Artium. Esto quedaba en la Plaza Mayor de Madrid, y ahí hemos empezado también. Había otros artistas bolivianos y hemos empezado con el rostro. Ahí yo sabía que desde ese momento yo quería ser retratista, lo que no tenía la técnica todavía definida, que luego la definí después. Pero teníamos modelos, venían modelos en vivo a la escuela. Y trabajábamos en vivo, que es la academia. Es como le podemos decir, como cuando vemos en las películas esas escenas. O sea, más bien venían, posaban, pero con un atuendo específico, algo interesante, ¿no? Algo interesante, un vestido interesante, y trabajábamos del vivo, que esa es la mejor forma para trabajar el rostro. ¿Y qué tiempo le tomaba el realizar esas pinturas? Oh, no, era academia. Por ejemplo, teníamos media hora para hacerle una pose. Cambiaba inmediatamente. Después teníamos 20 minutos. Entonces había que captar inmediatamente lo más importante de esa postura, de esa pose de la modelo o del modelo, ¿no? Y después 5 minutos. O sea que el ojo se iba acostumbrando a ver rápidamente lo más importante de ese modelo que estaba posando. Y recordar los detalles. Y tomar notas, y tomar apuntes, ¿no? Eran unos ejercicios. Esta academia, la Academia Artium, preparaba a los alumnos que querían entrar a la Real Academia de San Fernando de Madrid. Los grandes artistas han pasado por la Real Academia de San Fernando. Entonces, para dar el examen de ingreso, había que estudiar en la Academia Artium, que quedaba en la Plaza Mayor de Madrid. Un ambiente precioso. Hermoso. Acá vemos algunos títulos de los retratos de temática internacional que nos comentan, como por ejemplo el turbante, arcoíris, el clavel, enamorada. Sí. ¿Estos nombres significan algo? ¿Puede comentarnos un poquito sobre esto? A ver, también después estuve muchos años en Estados Unidos, en la Academia de Arte de Scottsdale, Arizona, donde aún vive mi hermano el mayor, y me fui y me inscribí en unos talleres con un maestro canadiense retratista. Es uno de los mejores 10 retratistas de Estados Unidos y Canadá. Y resultó que me pude inscribir y pude empezar a tomar talleres con él de 2 semanas. Eran talleres intensos, solamente de 10 alumnos. Ahí también trabajábamos en vivo, y ahí también venían los modelos. Venía, por ejemplo, una muchacha normal, tranquila, así, y se ponía de apache, se vestía así, y entonces posaba. Entonces, es la única forma académica, ¿no es cierto?, de conocer el rostro, de pintar el rostro del vivo. Es así como se trabaja. Luego se trabaja de fotografías. Por ejemplo, un ejecutivo no puede posar, ¿no es cierto? Eso es cierto. Pero las bases estaban sentadas siempre trabajando del vivo. En España igual, teníamos estatuas para trabajar. Pero en vivo ese es lo ideal, conocer el rostro. Otra cosa muy bonita, en Madrid, en la escuela de Artium, el maestro Peña me preguntó: ¿y usted qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Usted qué yo retrato? Ah, pues va y te escoges una estatua y me la traes y me la pintas. Y después había que esculpir, el modelado. Esta que tengo aquí atrás es la primera, porque él me dijo: quien quiera hacer retrato tiene que trabajar en 3 dimensiones y luego plasmar en 2. O sea que las 3 dimensiones de escultura es una forma estupenda de conocer el volumen del rostro. O sea, estoy muy muy feliz porque era la hora más bonita del día, ir a las clases de arte. Qué hermoso. Y si podemos ver acá la pasión, la dedicación que requiere bastante para esta área del arte. Sí, para el rostro sí, Tiene su bastante teoría que hay que aprender. Sí. ¿Qué tiempo le costó perfeccionar esta? Lo que pasa es que muy poquito a poco se va entendiendo lo que hay que hacer. Por ejemplo, el profesor en Estados Unidos y el profesor Peña igual en Madrid te daba una teoría y tú decías: no, a ver, ¿cómo? No entiendo muy bien. La parte clara de la cara, la parte oscura de la cara, dónde es el punto donde va la luz, cómo hay que iluminar la luz. Para sacar fotografías, para hacer un buen retrato, hay que saber sacar fotografías, porque la luz tiene que venir de un lado. O sea, hay mucho que aprender. El rostro tiene 2 partes, la parte clara y la parte oscura. Y eso es lo que yo les trato de enseñar a mis alumnos cuando exponemos aquí en Cochabamba una vez al año, 2 semanas, teorías fundamentales, básicas para hacer un rostro. Hay mucha teoría. Y luego, lo que más nos ayuda es la práctica. Hay que practicar bastante, si no uno no perfecciona. Efectivamente, hay que practicar y practicar, y solamente practicando te das cuenta de lo que el profesor quería decir, porque tú no entiendes hasta que vas practicando. Digo, ahora ya lo entiendo, Así es. Así es. Como tenemos temáticas internacionales,
También tenemos de nuestra yacta. Sí, sí. Estoy presentando unos paisajes, eso sí, hechos a la acuarela, porque aquí se practica mucho la acuarela. Y aparte de que se practica mucho, vienen maestros maravillosos a Cochabamba, ¿no es cierto? Y entonces aprovechamos de tomar talleres, de convivir con ese maestro que viene a enseñarnos. Tenemos un maestro maravilloso, Cayo, que viene y nos enseña los talleres. ¡Qué hermoso! Sí. Coméntenos un poquito, señora Susana, ¿qué es lo más complicado? ¿El dibujo a color o a lápiz? Que también tenemos acá una sección de dibujos a lápiz. Sí, sí. O sea, a ver, el profesor Peña me decía, vete a traer una estatua que te llame la atención y me la vas a hacer. Muy bien, a lápiz, a lápiz. ¿Qué es lo que hacemos con el lápiz? El tono, claro u oscuro, el tono. Una vez entendiendo el tono, entonces podemos aplicar color. El color tiene tono, claro, oscuro también, sí. ¿ya? Pero la tonalidad, eso es lo que primero se aprende a lápiz. O sea, es la primera lección a lápiz. El color viene después, ¿ya? O sea que después. Sí, sí. Y es hermoso porque uno va, por ejemplo, con los modelos en vivo, las modelos que teníamos primero a lápiz. Después el color. Primero tienes que aprender a lápiz. Si no, no funciona. No, porque es la base. Hay que saber dibujar, el dibujo. El encaje, que es el encaje. ¿Cómo es el encaje de la figura, no es cierto? Eso bien puesto, bien colocado en el lienzo, en el soporte, con el papel. Entonces hay mucho principio que tienes que aprender. Eso se aprende en la academia. Y así es, como ya lo pudieron apreciar, la señora Susana aprendió variedad de técnicas que realmente ahora las imparte también, tiene el agrado de compartir el conocimiento, que eso se hace con el conocimiento, se comparte, se enseña ¿para qué? Para que quede nuestra gente. Y como ya habíamos mencionado, tenemos retratos internacionales, a nuestra querida yacta en los paisajes, y también algo fundamental que acabamos de aprender, que para ser un buen artista hay que aprender primero a pintar y a dibujar con lápiz. Y también tenemos algo que no podemos dejar de lado, que es nuestra fauna. Sí, tenemos fauna. La Alcaldía de La Paz me hizo un encargo de pintar 4 especies en peligro de extinción para una campaña, porque los trafican, las pieles, en fin. Entonces pinté 2 de tierras altas, un jaguar y una paraba barba azul, y un quirquincho, y un cóndor, quirquincho, paraba y jaguar. 4, 2 de tierras altas, de tierras bajas. Y lo bonito fue que hicieron una campaña inmensa en ese momento en las flotas, en las terminales, en los aeropuertos, porque trafican nuestra fauna. Entonces aquí tengo un cóndor, un quirquincho, y tengo un gato andino también, y un monito tití. El monito no está en extinción, pero el gato sí está en extinción, el gato andino, porque lo usan para poner trajes los chaqueños. Se ponen sus trajes, a lo mejor hacen tocados así, entonces te da pena. Y es que hay que cuidar nuestra fauna, nuestros animales en extinción. ¿Qué es por lo que nos destacamos acá en Bolivia? Por la variedad de fauna que tenemos, y precisamente por los diferentes pisos ecológicos que tenemos, ¿no? Desde mucha altura hasta 600 metros sobre el nivel del mar. Tenemos de todo un poco, de como todo. dicen. Y por ello es que tenemos tanta variedad y tanta riqueza. Así es. Cuando yo he vuelto a Bolivia, el año 91, lo que he querido justamente es viajar por toda mi Bolivia. He viajado muchísimo, excepto que no he llegado a Pando, que tengo deuda ahí, porque yo quería he ido a fiestas patronales, carnavales, entradas a Potosí, a ver a los Chutillos, a Oruro, precisamente para reflejar esa riqueza profunda que tenemos. Ahora vamos a ver los cuadros de temática boliviana. Así es, vamos a verlos también, pero también el arte nos enseña cultura y nos enseña historia, que también tenemos un espacio histórico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, lo bonito, al haber viajado tantos años, sigo viajando dentro de Bolivia, me voy, por ejemplo, a Tarabuco, ¿ya? Y me he dado cuenta cómo cambia, todos los vestidos cambian, ¿no es cierto? Incluso en la entrada aquí cambian. Por ejemplo, un tocado que usaban las yamparáes, las yamparas, antes tenían, por decir, un adorno, ahora ya tienen diferente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es cultura viva. Es cultura viva. Los caporales cambian de vestido cada año. Entonces eso es lo hermoso, no es una cultura que no se mueve, es dinámica. Y es que tenemos que ser así dinámicos, no hay que estar estáticos realmente. Estoy de acuerdo. Sí, y eso me ha gustado reflejar mucho. Y es que hay que valorar lo que tenemos, hay que destacar lo que tenemos y lo que somos realmente como bolivianos.
Sí, fíjate que yo me he impuesto cuando llegué y dije, yo voy a hacer un trabajo que sea casi documental de reflejar todo aquello que yo vea a mi paso. Y tengo unas 300 pinturas de temática boliviana, de toda Bolivia excepto del Mando. Tenemos variedad entonces, sí, para conocer, que si aquellos que no pueden viajar pueden conocerlo a través de sus pinturas, que como ya van a ver adelante y vamos a estar pasando, nos transmiten sentimientos, emociones, nos transmiten conocimiento, que a veces por el tiempo, que ahora en estos días el tiempo es, como dicen, vale oro porque vuela rápido, lo podemos conocerlo a través de sus pinturas. Sí, por eso es que cada vez que yo expongo, pongo un poquito de información, justamente para los extranjeros, que no piensen que es peruano o de otro lugar. No, este lugar es concreto, por decir, de San Ignacio de Mojos del Beni. Ahí es donde yo he ido, he fotografiado a los macheteros, los he pintado, entonces es un poquito de escultura, ¿no? Hay que aprender, que no se confunda con lo que no es nuestro. Por eso es que a mí me gusta poner un poco de información. Y es que es importante, porque con la información podemos conocer más, aprender más, que es lo más importante en esta vida. Sí, estoy de acuerdo. Eso he tratado de hacer. Coméntenos, señora Susana, usted cuenta con varios premios. Unos cuantos. Unos cuantos. Todo cuenta con varios realmente. Tiene premios en lo que es la categoría pastel. Coméntenos cuál ha sido de sus cuadros. A ver, preferido. Aquí tenemos un primer premio que me lo dieron este año en enero, que es justamente del gato andino. Hay un grupo que se llama NecoFest, defienden al gato en cualquier variedad de gatos. Entonces yo preparé y dije, me voy a pintar el gato andino que está en peligro de extinción, y ahí me saqué un premio. Así que aquí tenemos que lo tenemos acá, que lo vamos a estar mostrando. Sí, sí, está aquí el gato andino. Y también se podía hacer esculturas, videos, un programa precioso que se llevó a cabo la premiación en este colegio, Atié creo que se llama, en un colegio en la calle Melchor, ahí fue la premiación. Y parece que el próximo año veremos en enero, voy a presentar como parte de los premios obtenidos en otras versiones. Ay, sí que estaremos con novedades y vamos a tener muchas más sorpresas realmente y trabajos que ya se vienen. Señora Susana, un poquito pasémonos al ámbito personal de cada uno de ustedes que nos está viendo, que quiere conocer más de este camino. ¿Qué es lo que les puede decir para que sigan adelante? Que a veces tenemos los tropiezos y dificultades y decimos, no voy a poder, o como que no es lo mío. ¿Qué les puede decir? Yo pienso que las personas me visitan, por ejemplo, el domingo pasado que hemos estado en el Prado pintando en vivo, se me acerca un muchacho y me dice, a mí me gusta pintar, vas a venir, te invito ahora a que estés pendiente a mi Face, porque ahí vamos a poner las fechas cuando vamos a exponer. Yo expongo, somos 4 o 5 artistas que exponemos en el Salón Hilda, en la plaza principal, y tenemos nuestro espacio. En mi espacio yo pongo unos 8 retratos, pinturas, y el alumno se siente el que le guste más, y entonces como así me hacía mi maestro que te escoger, entonces así se escoge, y comienzan a dibujar. Yo voy guiándolos, yo no cobro, porque me parece que tengo la obligación, así como mi maestro a mí me enseñó, yo tengo la obligación de pasar información. Tengo una alumna, Dani Aramayo, que ya está como 4 años conmigo. Saludos a Dani, que seguramente está viendo esto y no pueden perdérselo. Sí, y Dani ya entiende perfectamente todos los conceptos, está pintando ya está, es mi alumna preferida. Tengo otros alumnos que siguen viniendo conmigo en las... Coméntenos, ¿qué es lo más complicado? ¿La pintura o la escultura? A ver, de ser complicada, ambas son iguales, porque lo que hay que conseguir, por lo menos en el realismo, que es lo que yo practico, es, si hacemos, por ejemplo, un busto de un personaje o un retrato de un personaje o de quien sea, es el parecido, pero tiene que ser también una obra de arte. Es decir, no puede ser parecido, tiene que ser una obra de arte. Un retrato tiene que ser una obra de arte, a la vez que es un retrato a pedido que uno está haciendo para que la persona o la familia le haya pedido a uno, ¿no? Es un recuerdo, digamos. Tiene su detalle, tiene su grado de complejidad, pero que ambos tienen el mismo. Tiene su grado de complejidad porque el rostro no puede variar. O sea, a ver, el principio fundamental es cada rostro es una arquitectura diferente.
¿no es cierto? Tiene que tener los fundamentos básicos de arte y de parecido a la persona. Es complejo, porque cualquier problema se nota inmediatamente al tiro. Y ahí está la situación de haber practicado y de ver dónde está el problema. Y como te contaba antes, hay que dejar la obra al día siguiente. Yo me imagino que es como cualquier libro o cualquier cosa que uno deje, hay que dejar un poquito. Y al día siguiente, con ojos nuevos, se ve el problema y se va retocando y retocando. Pero hay algo muy especial. El retratista tiene que tener un carácter muy especial, tiene que tener tesonería, tiene que seguir intentando. He visto en muchos cursos que yo he tomado, talleres, que se desesperan y lo rompen, porque no han podido arreglar el problema que tenían en ese rostro. Y eso no avanzas, porque no has resuelto el problema que te estaba causando ese problema. Hay que seguir entonces, hay que lucharla, pero hay que seguir. Esa personalidad hay que tener, eso sí es importante. No todos pueden ser retratistas, porque tienes que tener tesonería. Claro que sí, paciencia, amor y práctica. Mucha práctica y sobre todo ver y ver. Como decía mi maestro, tienes que ver 10 veces y pintar una vez. Hay que observar. Y al observar, los ojos se van entrenando. Al observar y observar qué es lo que le pasa, por qué está así, qué problema tiene este rostro. Y vemos detalles que tal vez otros no podemos ver realmente. Sí, uno se da cuenta al tiro, pero eso es por la práctica. Porque hay un problema, ¿qué le pasa al ojo? Si no es el ojo, la nariz, la boca. Hay que buscarle la solución. Sí. Y es curioso, das un toque y le afecta toda la cara. Das una puntita del pastel que pones en un lugar y ya te cambia la cara. O sea, hay que tener paciencia, tesonería, es cierto. Así que seguir adelante, que todos podemos. Señora Susi, ¿puede tal vez darnos una demostración acá para todos los que están viendo, así de cómo podemos pintar? Y también así de paso nos muestra en qué está trabajando. Con todo gusto. Justamente estoy preparando ahora una ilustración para un libro, en la tapa de un libro. Se llama Gente de Radio. Me ha pedido el escritor, periodista Mauricio Aida Flores que dibuje la tapa de su libro que se va a llamar Gente de Radio. Entonces voy a tener aquí mi caballete con mis pasteles y vamos a trabajar un poquito en vivo. Así que espérenlo, que ahora tendremos esto. Y un trapito. El rostro ya está más o menos logrado. ¿Qué tiempo le está tomando realizar esta pintura, señora Susi? He estado pintando ya varios días. ¿Por qué? Porque tengo varios elementos, el micrófono, las manos, el libro que está leyendo. Tengo varias cositas que resolver. Tengo que resolver varios temas. Pero ya estamos por culminar. Sí, ¿sabes qué? Yo te digo lo siguiente, si el rostro está logrado, ya está logrado el 90%. Porque si el rostro no está bien, entonces te molesta y tienes que seguir arreglando. Si no está bien, si los ojos no están bien, entonces quiere decir que todavía hay que trabajar el rostro. Mientras el rostro ya esté logrado. Señora Susi, coméntenos por favor nuevamente qué tipo de técnica estamos empleando acá. La técnica es el pastel seco, que es como una tiza, ¿no es cierto? No se necesita pincel, nada, va directo. Lo que sí tenemos que hacer es proteger, porque esto es pigmento que va directo al papel. Entonces necesitamos poner vidrio para que se pueda proteger y exponer y mover la obra. Si cuidamos debidamente estos trabajos, estas pinturas, como usted nos está recomendando ahora, ¿hasta qué tiempo nos pueden durar? Buenísima pregunta. Fíjate que mi maestro decía que el óleo
la pintura al óleo, que es pintada sobre tela, sobre lienzo, eso se resquebraja. Es más, tú vas a los museos, a los grandes museos en Europa, se resquebraja. ¿Por qué? Porque la pintura no es orgánica, pero el lienzo sí. Entonces, con el calor y con el frío, el lienzo se encoge o se expande y se craquela. O sea, la mayoría... No aguanta mucho, en realidad. Pero aguanta, pero craquelado. Es decir, está craquelado en todos los museos. La obra de Miguel Ángel están craqueladas porque están hechas sobre lienzo. El pastel está hecho sobre papel y si se lo enmarca, sumamente protegida la parte de atrás también, mi maestro dice que dura más que el óleo. Eso sí, nunca hay que poner al sol, ¿no es cierto? Eso es cierto. Ahí se despinta cualquiera que ponga. Señora Susi, coméntenos un poquito aquellos que quieren saber más. Si llegamos a cometer algún error en esta técnica que usted aplica, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Es fácil, es difícil, es complicado? Lo que pasa es que el papel se empasta, digamos, ¿no es cierto? El papel se empasta, entonces ya no te va a tomar. El papel tiene una porosidad y el momento que se empasta ya no te toma más. O sea que hay que trabajar limpio. Es decir, acá no está permitido los errores. Ojalá no cometiera uno errores. Pero bueno, el óleo en cambio puedes retocar todo lo que tú quieras porque se seca y pintas nomás encima. El pastel no, llega un punto que no te toma ya. Acá es un trabajo más dedicado y más limpio. Tiene que ser más limpio. Ahora, hay cierta forma de poder desempastar, por decir. Puedes desempastar. ¿Cómo? Utilizas masking. Pones masking y te recoge la pintura que es seca. Puedes corregir un poquito. Lo ideal es no corregir. Pero si tienes que arreglar. Ahí está el tip para todos aquellos que no lo sabían. Sí, se puede un poquito recoger el pastel, digamos. O sea que lo ideal es trabajar limpio. Y así es, lo que estamos viendo, esta pintura, va a ser la portada de un libro de un amigo de la señora Susi. Sí, es Mauricio Aira Flores, que vive en Suecia y ha escrito varios libros. Este es el que lo están editando ahora en Santa Cruz. Se llama Gente de Radio y el editor ya está esperando la pintura. Parece que el libro ya está terminado y lo único que falta es la tapa, ¿no? Y tiene las medidas para poder proporcionalmente poner el dibujo en la tapa, así, de manera horizontal. Este mide 30 por 40 centímetros. Le comentan, ¿no, señora Susi? Entonces, hablando un poco de que esta va a ser la futura portada de un grandioso libro.